Muy buenas tardes, amados hermanos. En el día de hoy vamos a continuar con la ley de mediunidades. En el video pasado estuvimos hablando sobre la carta orgánica, fue el estudio, y voy a leer las dos últimas líneas, las tres últimas líneas, para seguir la lectura. De los maestros de los mundos de la cosmogonía que tenéis archivadas y que justifican a los anteriores y reconocen y confirman en ley de justicia y a este tribunal y a mí, espíritu de verdad, con mis consejos y oyen y presencian. Decretamos. Artículo 1. Queda proclamada, esta es la ley orgánica, los artículos de la ley orgánica. Artículo 1. Queda proclamada la comuna de amor y ley en el mundo tierra para todos sus moradores dentro de la más estricta justicia en el trabajo y el usufructo, en los derechos y obligaciones, siendo su ley orgánica el amor entre todos como verdaderos hermanos que somos hijos del mismo Padre. Artículo 2. Que el espiritismo no es religión, ni admite dogmas, cultos, ritos, ni fórmulas que precisen para su práctica hombres de carreras especiales. Ni en él caben más doctrinas que las de unidad, emanadas de las leyes universales que son las del Creador, sin restricciones en la libertad individual de la que no resulte perjuicio a un segundo, porque la ley orgánica es amor, como está contenido en el libro primero de este código y sus leyes derivadas. Artículo 3. Que el espiritismo, luz y verdad es nombre de unidad y pone a la tierra en comunicación con todo el universo y es la representación de la verdad eterna como está contenida en el testamento de Abraham, y no necesita templos, ni altares, ni sacerdotes, porque el templo es el infinito universo, el altar el corazón del hermano y el sacerdote la conciencia. Artículo 4. Que hasta que el espiritismo, luz y verdad, que hoy se descubre y con su ley se deposita en esta escuela, esté en conocimiento de todos los hombres conscientes de la tierra, que será con el establecimiento de la comuna de amor y ley. Y en el tiempo prefijado, el maestro, reconocido por los consejos y maestros de la cosmogonía, podrá permitir la existencia de centros que se ciñan a este código para la educación de los medios, pero estos centros han de ser con preferencia de los obreros y sociales, donde se darán las instrucciones generales de a diario, y en los locales destinados a la institución, los días de descanso, pero donde ha de practicarse más especialmente, previa buena educación de estas doctrinas, es en el seno de las familias, donde están sus familiares y a menudo los guías y protectores de los individuos,
y su constante estudio será la filosofía enciclopédica universal, donde está contenida la verdad y las ciencias todas para los espíritus de luz y amor, dándoles como conocimientos prácticas del progreso y ciencias. Las obras que en esta escuela dará sobre el espiritismo hasta que se les pueda entregar este código. Bueno, el maestro aquí deja anotado cuando él escribió el espiritismo estudiado. No habían impreso el código de amor, estaba en archivo. Y en cuanto a lo que dice el maestro sobre los guías y protectores, ¿no?, de nuestros afines, que todos estemos en familia, pero la verdad que ha sido muy duro para nosotros los que estamos estudiando y que tenemos hijos. Ha sido duro la integración de nuestros hijos a la escuela. Entonces, empezando porque yo conocí la escuela ya cuando tenía yo 48 años. Entonces, en aquel tiempo ya mis hijos estaban grandes y ya pues fue difícil inducirlos al estudio. Pero bueno, al fin y al cabo ellos son, cada uno, ¿no?, somos responsables de nosotros mismos y ellos como personas adultas pues saben que se ha de responder con amor a la humanidad. Entonces nosotros, aquí también habla el maestro de la filosofía. Los libros que más debemos de estudiar son los libros de las comunicaciones, que es la filosofía enciclopédica universal. Pero desafortunadamente para nosotros el maestro solamente escribió 2 libros y los otros quedaron en archivo. Yo digo que ese trabajo por el momento está perdido porque no pudimos aprovechar toda la enciclopedia. Pero con estos 2 libros que nos dejó el maestro, son muchas las comunicaciones que se reciben, que están allí impresas. Y aparte de eso, el maestro se comunicó en una cátedra en México y bueno, en varias partes se habrá comunicado. Entonces han habido, después de su desencarnación, han habido muchas comunicaciones que él se ha presentado a hablar para darnos consejos a la humanidad y para decirnos ciertas cosas. Entonces es muy importante en la Cátedra Regional Mexicana hay una parte donde se pueden, es que en este momento no tengo los datos, pero se puede uno buscar las comunicaciones de Joaquín Trincado y ahí están en el internet, se encuentran. Entonces, seguimos la lectura. Artículo 5. Queda que la adoración al Padre será en espíritu y verdad y con el pensamiento, sin fórmulas de oración, que representan la rutina o el pensamiento de quien las compuso. El corazón debe expresar por el pensamiento la necesidad o la alegría del momento de pedido o gratitud. Y basta pensar en el Padre sabiendo que somos sus hijos y nuestro pensamiento en estas condiciones llega a Él porque es parte de Él y porque con vosotros están siempre espíritus afines que recogen vuestro pedido y nos sirven de intermediarios, pero los cantos de amor, de plegaria o gratitud hechos en común son de mayor intensidad y son del agrado del Padre, porque representan vuestra alegría y unidad en el pedido, por lo que deben hacerse en reunión de hermanos y manifestaciones de alegría, como se reglamentará para las fiestas.
Vea que el regocijo y las reuniones que nosotros tenemos cuando hay, por lo menos en las festividades, que es donde más hermanos acuden, son de agrado del Creador, porque ahí expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro modo de ser con nuestros hermanos. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Aquellos hermanos que en familia estudian la doctrina, estar siempre alegres y dispuestos a sentirse satisfechos de lo que reciben cada día o recibimos. Entonces es algo muy importante en nosotros. Hasta aquí interesa de momento lo demás de la Carta Orgánica o la ley matriz del Código de Amor Universal. Se refiere al régimen del mundo en el gobierno del espiritismo en su comunismo de amor y ley, cuyos artículos están ya reglamentados bajo leyes, entre las que se encuentra la ley de mediunidades en general, ya que dimos impresa en nuestro libro El Espiritismo en su asiento, y que también es necesario trasladarla aquí, ya que en ella, con los artículos que hemos transcripto, se enumeran las principales facultades medianímicas y lo que son. Y esperamos que los hombres conscientes reconozcan nuestro derecho para exigir una unidad de práctica y un único espiritismo y denunciar al espiritualismo como causa de todas las vergüenzas y retrasos que ha sufrido el espiritismo. Seríamos muy cándidos si creyéramos que en muchos de los espiritualistas han de reconocer ni aún la autoridad del espíritu de verdad, aunque vean la solemnidad y sublimidad y arte de legislar. Cuanto menos nuestra sinceridad y amor a la grande y única causa del universo. Pero esto a nosotros no nos importa y diremos con Santiago, apóstol de España, el hermano de Jesús: muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, ahora viene acá el párrafo 3. Ley de mediunidades en general, prefacio. Lástima y pena causa ver el uso que se hace de las facultades medianímicas. Lástima porque demuestran el conocimiento absoluto de lo que se representan las facultades y el estado de la sociedad. Pena porque demuestran los medios el desconocimiento de su misión, de dónde proceden sus facultades y sus demostraciones. Y aún más pena porque los mismos mediums se vituperan entre ellos mismos. Pero la culpa es de las sociedades o centros espiritistas, que no han sabido cultivar esas preciosas plantas que el Padre concede a la humanidad por el progreso espiritual, y se han dogmatizado esas sociedades y centros, amalgamando las doctrinas espiritistas con las religiosas y admitiendo el nombre de espiritualismo, lo que es el antítesis del espiritismo, por lo que es un cisma apoyado por las religiones. Voy a estudiar un momento estos puntos, bendiciendo a Elohí, que ya muere el espiritualismo recién nacido con sus géneros, las caducas religiones. El espiritismo no es religión,
y el espiritualismo es todas las religiones amalgamadas y unidas para desnaturalizar el espiritismo y retardar lo más posible la caída de las religiones. El espiritismo es Jesús y el espiritualismo es Jesucristo. He ahí la mejor figura que se puede hacer. Pero como Jesús no es Cristo y como Jesús es hombre, es persona real como hombre y como espíritu. Y el Cristo, sobre ser de piedra, es figura de peligro y baldón. He aquí que la religión infamó y vilipendió a Jesús, agregándole el Cristo. Y los malos espiritistas han vilipendiado el espiritismo, creando el espiritualismo. ¿A qué obedece este embrollo? A lo mismo que obedeció Manuel I Papa para hacer el Jesucristo, a obscurecer la verdad. Pero ahora los tiempos van más rápido, pasan con la celeridad de la luz y como en lucha de espíritus se han conquistado la libertad y las facultades medianímicas, son las que todo lo pueden saber. Con las que todo lo pueden saber. Viéndolo todo en su realidad, en la tierra, dentro de la tierra y fuera de ella. Muy lejos, hasta donde la fuerza y su progreso puede llegar. Resulta que ya nada hay oculto. Y hasta hemos copiado o leído algún documento importante dentro de una caja de hierro en Europa, desde aquí a América. ¿Cómo no hemos de ver los pensamientos que corren por las ondas etéreas de la atmósfera en todas las direcciones? Bueno, aquí hay algo que pues yo ya lo había dicho en un video, pero está acá. Ya todos sabemos que Manuel I, en el concilio de Nicea en el año 325, cuando fundaron la religión católica y romana, le colocaron al Maestro Jesús el nombre de Jesucristo. Ahí le quitaron el poco respeto que le tenían, porque realmente no lo han querido ni lo han respetado, porque a la vez de que lo colgaron, quería decir que lo odian, por ser un espíritu de luz. Entonces, esto ha sido muy horrible para la humanidad, porque la religión católica nos ocultó el verdadero significado de la palabra Cristo, que Cristo en hebreo quiere decir peligro. Y fue el peligro de la humanidad, porque nos hundieron a todos en ese ocultismo, en esa mentira tan horrible, que la religión, digamos que triunfó por un momento, pero la caída ya está sentenciada, porque el maestro Joaquín Trincado en el 5 de abril de 1912 enterró la cruz y el Cristo, que eso está espiritualmente enterrado y muerto, porque ya no tiene vida. Aquí porque estamos encarnados, pero la verdad es que eso ya está a un paso de hundirse todo. Pobrecitos los hermanos que no se quitan de la boca Jesucristo. Me da una tristeza cuando los oigo escuchar esa palabra. Pero bueno, cuando ellos desencarnen, pues van a saber quién es Jesucristo. Entonces, ¿qué es una piedra?
Entonces seguimos leyendo acá. Pues bien, la causa de haber tan malos medios es porque los centros donde se educan son dogmáticos, hijos predilectos de la religión y cuyos maestros son obispos disfrazados y en todo caso están prejuiciados y han tenido miedo de descubrir los reptiles que llevan encerrados en sus pechos, que dominan a su espíritu, no a su alma, porque el espíritu aún no se ha descubierto en ellos, porque los envuelven la mentira, la farsa, la conveniencia y la cobardía. Son en general fenomenistas, que es lo mismo que decir comediantes o saltimbanquis. Y el fenómeno no se provoca, el fenómeno se estudia cuando se presenta y se analiza, pero en amor al progreso y no por curiosidad, que es lo que se ha hecho. Con lo que han ridiculizado al espiritismo, que es lo que propuso la serpiente religión. Y de ello son culpables los fenomenistas, con los centros de cobardes. Y no tanto los adeptos, sino los directores de ese juego de iniquidad y profanación. Bueno, aquí el maestro dice que los obispos, y en realidad sí los obispos, los sacerdotes, los arzobispos, toda esa grey, dicen que el demonio existe y que cuando hay una persona que está poseída por un espíritu, dicen que son demonios. Pero la verdad es que el maestro también acusa de que los mismos religiosos persiguen a los hermanos que tienen facultades y luego les hacen los exorcismos para decir que ellos saben hacer esas cosas y se creen que son maravillas, pero realmente es una ilusión que ellos se hacen, porque el espíritu siempre será luz, amor y sabiduría. Lo que pasa es que pues ellos, como dice aquí el maestro, tienen sus reptiles en sus pechos y no se han dado cuenta, porque están dominados por la ambición, por la avaricia, por la concupiscencia, por todo lo horrible que puede haber en el ser humano, que son todos la carga que ellos tienen del alma universal, todos los instintos, porque el cuerpo del hombre es el arca de Noé, y ahí están todos los instintos, y el espíritu tiene que irlos purificando. Entonces, eso es algo para mucho estudio, y es algo muy bueno. La ley de mediunidades es, como todo el estudio de la filosofía del maestro, es algo muy importante, porque vuelvo y digo que es el estudio de nuestro propio yo, de nosotros como espíritus, que debemos de abrir campo a la luz, ¿sí? Y estar atentos como siempre al día, y pidiéndole a nuestros guías que nos ayuden, que nos inspiren para uno poder salir adelante, porque es algo muy duro. Entonces la vida del hombre es muy dura en los mundos, pero tenemos que salir adelante y tenemos que realmente sobresalir en todo, porque tenemos el mandato de vencer como espíritus que somos. Seguimos la lectura. Al ver tanta ignorancia, tan poco respeto y admitir el espiritismo, retrato fiel y compendio de todos los errores religiosos y hasta políticos, se han mercantilizado y profanado el hombre
profanado el nombre santo del espiritismo, tan santo como el Elohim, porque es como Él, eterno, porque es Él mismo. Lo mismo han hecho las religiones con sus dioses, pero éstas no fueron tan descaradas como los espiritualistas, porque aquellos figuraron nombres que ya para el vulgo ignorante de su grey era Dios, pero para los sacerdotes no lo es. Causa por la que el espiritualismo y los espiritualistas fueron juzgados con más severidad aún que las mismas religiones. La generalidad no se atreven a levantar ni la punta del velo. Para casi todos es Jesús el límite máximo de la perfección, con lo que anonadan a Jesús y empequeñecen al Padre. Y ellos se absuelven de sus fechorías y embrollos, porque dicen que no pueden llegar a Él en perfección, y no hacen más que los sacerdotes de las religiones que se amparan en el mismo estribillo. No, hermanos míos, Jesús es uno de los jalones, pero no el último jalón, y sí solo el primero de los jalones. Y subiendo por él, se engrandece a Jesús, y él mismo lo dijo: yo soy el camino. Ya veis que no dijo que soy el fin. Y si alguien en la teología dogmática o cualquier otro principio le atribuye otras palabras, son invención de la malicia. Jesús tenía convencimiento de la causa que traía y no dijo soy el fin, sino el principio, que equivale a decir el camino. Y el camino conduce a alguna parte, más allá de donde empieza. Jesús es uno de los maestros y no el mayor de los maestros, ni el único de los maestros. El más significado sí, porque en sus obras cifró el amor, como Juan cifró la fortaleza, como Abraham cifró la fe, como Moisés cifró el arrojo, y como Jacob cifró la prevención. Porque unos y otros y todos, los antes y después hasta hoy, traen el mismo conocimiento de la verdad. Se proclama por muchos que Jesús es el Espíritu más grande que ha venido a la tierra. Y yo os pregunto, ¿por qué se le profetizó a Juan que era el mayor de los nacidos? Si fuera, ¿sería Jesús por eso menor que lo que es? No, mis hermanos. Juan era grande, Jesús era grande, Abraham era grande. ¿Y eran por eso menores los otros profetas? El viejo Joaquín, el padre de Jesús, gran patriarca, por ser padre de 12 hijos y fuertes artesanos. Y María, ¿se atreverían Jesús, Juan, José, Joaquín, Moisés, Jacob, ni Abraham a justificarse mayores? ¿Con qué respeto, hermanos míos, evocan sus nombres? Sabedlo, hermanos míos, no ofendáis a Jesús poniéndolo en el pináculo donde no se le puede alcanzar, porque Él es el camino, el jalón que nos señala el camino. Tenedlo sí por el Maestro abnegado,
en pro de la libertad hasta afrontar la afrenta mayor que hombre afrontó, pero no para empequeñecerlo, no poniéndolo en obra sus palabras, porque es condenarlo en sus doctrinas al decir que es inimitable. Bueno, realmente esto es también un estudio bastante grande, porque el Maestro Jesús en una parte habla, en una comunicación, y hablan de Judas. Creo que Judas ha trabajado tanto, que se elevó en muchos conocimientos. Entonces, él dice que el maestro, el alumno puede ser más grande que el maestro al cabo de los siglos, por sus luchas, por sus estudios, por su fortaleza. Entonces miremos las cosas que hay acá, que le colocan límites al Maestro Jesús. Nadie lo puede alcanzar. Sí, a Él lo podemos alcanzar y lo podemos sobrepasar si está en justicia y según nuestros trabajos, lo que hagamos. Él es un espíritu al que otro espíritu lo puede alcanzar y pasarle en grandeza de amor. Es lo que yo he entendido dentro del estudio, y así a los misioneros. Entonces, vamos aprendiendo de que los espíritus se van adelantando, van adquiriendo esa luz que traemos, la van sacando, ¿sí? De todos sus trabajos, porque no podemos decir que los espíritus son, o nos oscurecemos, sí, porque tenemos que hacer un trabajo, porque somos espíritus individualizados, y este trabajo nos cuesta millones de siglos para poder vislumbrar que somos hijos del Creador y que tenemos un conocimiento, ¿sí? Porque todos salimos sabios del seno del Creador. Entonces es un trabajo eterno. ¿Qué tal que se viviera como dice la religión? Vive uno una sola vida y se acabó. ¿Qué hace uno en una sola vida? No aprende nada. Entonces nos damos cuenta de toda la grandeza que trae el espiritismo, luz y verdad, y la grandeza de conocer las facultades mediunímicas que el espíritu las trabajando de existencia en existencia, afloran esas facultades cuando ya pasan siglos y se reconoce su Trinidad. Empieza el espíritu a manejar mediunidades, a tener, bueno, muchas cosas que vamos aprendiendo aquí. Y aquí dejamos por este momento y seguiremos por este estudio, porque la verdad es que a mí me parece tan hermoso saber cuántas cosas podemos hacer nosotros como seres humanos que somos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.